Bueno, yo la corriente, el PCT lo conocí en el 76, a los pocos meses del golpe, de casualidad, porque yo le alquilaba a los papás de un compañero. Y por los niños, mi hijito y la hija de él, nos ligamos. Y de a poquito él me fue explicando cosas, primero me pasó materiales, me deslumbró mucho cuando yo no vengo de estudios, ni secundarios siquiera, de pibita en fábrica, ¿viste? Entonces cuando yo empiezo a aprender todo eso, me empiezo a entusiasmar, pero era plena dictadura. Entonces yo le dije a este compañero que quería conocer a alguna mujer del partido porque yo no sabía si yo era la única loca que estaba ahí metida o qué. Entonces ahí ya me ligaron a compañeras del partido. Y justo como era muy difícil hacer actividad hacia afuera, entonces se hacían, qué sé yo, charlas fue la primera vez que yo participé con las compañeras en charlas sobre la mujer, sobre el problema de la mujer y la mujer trabajadora y las guarderías y la opresión y todo eso. Para mí eso era todo nuevo. Estaba educada para otra cosa, estaba educada para ser una excelente ama de casa y entrar al partido y hablar con las compañeras las cosas que necesitaban las mujeres y todo eso. Me fue entusiasmando cada vez más, pero no hacíamos actividades hacia afuera, eran como reuniones clandestinas internas, ¿no? Después de a poquito se empezó a pasar periódicos y eso, pero pasar un periódico en forma re clandestina, así que no conocí todo lo que fue, si bien conocí por trabajar en fábrica todo lo que fueron los 70 y todo eso, inclusive antes de conocer el partido, cuando iba a venir Perón, yo me reuní con los Montos una o dos veces. Me invitaban para ir a Ezeiza a recibir a Perón y todo eso. Pero fui a dos reuniones con los Montos. No fui cuando yo le dije qué pasaba, porque ellos iban a ir a decir qué pasa general, que hay hambre en el gobierno popular. Y yo le dije que si Perón no les daba bolilla, qué hacían, qué sé yo, y como que no les gustó que yo diga eso. Bueno, después los echó de la plaza. Entonces ahí yo ya me di cuenta que no, tampoco había democracia, tampoco podía preguntar demasiado y eso. Entonces, pero venía con inquietudes de esa época ya. Pero en el 76 conocer el partido y ver que el partido respondía a mi necesidad concreta de obrera. No, yo no entré por un problema intelectual, entré por una necesidad concreta que le daba respuesta a todo lo que yo había vivido desde piba, porque vengo de familia también obrera. Y entonces yo un día en el local central donde decía a unos compañeros que a mí me estalló la cabeza, porque empezaba a entender cosas con un nivel muy bajo, pero empezar a entender cosas tan simples, tan concretas, saber que había una internacional, saber todo eso, y bueno, iba absorbiendo todo lo que me iban enseñando. Y ahí empecé a hacer lo que se podía hacer en la clandestinidad, ¿no? Trabajo, como repartir trabajos materiales en forma clandestina, o si hacíamos algún curso simulando una reunión en una casa y demás. Después ya lo último, estuve en un equipo así de compañeros de UTA en Pacheco, pero en realidad no tuve una actividad, si bien trabajaba en fábrica, pero yo siempre trabajé en fábrica textil. Yo trabajé en una fábrica acá que no había delegados, nunca hubo delegados. En las fábricas que trabajé textil no había delegados, porque no se planteaba. Después hubo delegadas cuando vino el peronismo, pero que el sindicato fue y nos puso dos delegados en la fábrica que no eran ni trabajadores de la fábrica. Así que tampoco pasó demasiado y con el golpe se aplastó todo, así que bueno, eso es más o menos mi conocimiento al partido, que para mí fue buenísimo, ¿no? Era admiradora total de Nora Ciapone porque fue en la boca de ella cuando escuché por primera vez la legalidad del aborto y después cuando hicimos el acto en una parque, Nora, cuando salimos ya a la legalidad, era una locura porque nadie planteaba el aborto legal y gratuito y todo eso. Y entonces vos
no estuve muy ligada, sí, en el partido, sí, con las compañeras y todo eso, y que aprendí un montón de cosas. No solamente de la guardería o todo eso, sino todos los derechos que teníamos las compañeras dentro del partido, que no fue fácil, que no es fácil tampoco, porque es siempre una lucha porque venimos de una educación re machista y que la mujer tiene un lugar en esta sociedad que si bien avanzamos, no, todavía nos falta un montón, va. Yo ya soy grande, pero pienso que las jóvenes están haciendo una revolución con el asunto de la mujer y eso nos alegra muchísimo, pero también tengo el orgullo de que fue nuestra corriente que, que tuvo siempre el planteo de la mujer dentro de la sociedad y de la mujer en el partido, de que la mujer tenía que pelear el puntaje, por ejemplo, ¿entendés? El puntaje, qué sé yo, yo hago 10 actividades y un compañero hace 10 actividades, la mía vale 20, porque la verdad que yo la hacía con mi hijo a cuesta y atendiendo la casa y todo eso, ¿entendés? Entonces la mía, para un balance de actividad, valía más, ¿entendés? Costaba muchísimo, no era fácil, pero los compañeros iban aprendiendo ellos también, ¿se entiende? Y bueno, para mí eso fue muy importante y sigue siendo muy importante, ¿no? Y de la mujer trabajadora, porque yo siempre me diferencio. Una cosa es la mujer laburante que trabaja en una docente, una fábrica y demás, y otra cosa es la mujer que la matan en un country porque son corruptos y todo eso, es otro tipo. Si bien es mujer y defendemos que no la tengan que matar, pero ellos defienden otras cosas. No defienden lo que defendemos nosotros, lo que nos cuesta a nosotros salir a laburar con los pibes, llevarlo a ver quién te lo cuida, llevarlo a la mañana, a las 5 de la mañana, a la casa de un pariente, dejarlo, pasarlo a buscar, preparar las mamaderas, todo es un esfuerzo enorme. Entonces, es una lucha que todavía existe, ¿no? Yo cuando empecé a militar mi hijo tenía 6 años. Vivía sola con mi hijo. Y donde metías el pibe o te lo llevabas, trataba de meterle juguetes y se hacía en una casa, por ahí la dueña de casa tenía pibe, colaboraba, veíamos cómo nos arreglábamos. Pero ir a reuniones con el pibe y a veces tenías que ir, o ir a hacer alguna actividad, tenías que ir, inclusive mi hijo sabía, era chiquito y ya sabía lo que te había que decir, a dónde íbamos y todo eso, ya sabía el minuto, digamos. Sí, no, se había hecho un equipo de la mujer, compañeras de la mujer, y ahí hacíamos cursos y todo eso, estudiamos un poco sobre la mujer y demás. Y después ya la última parte sí estuve con UTA de Pacheco, pero no me alcancé a reunir muy poco porque ya después mataron a Ana María y nos tuvimos que ir. Bueno, con Ana María Martínez también trabajábamos con lo de la mujer, ella le daba mucha importancia al problema de la mujer, además todos los derechos humanos y demás. Así que ella venía a mi casa, hacíamos reuniones, todo. Y ya era el fin de la dictadura casi, un poquito antes de Malvinas. Y de pronto nos enteramos, vino un compañero y me dijo, no aparece Ana María, no aparece Ana María. Y al otro día vuelve a venir y me dice, sí, la secuestraron, salió en crónica, qué sé yo. Y bueno, como yo decía, no, le van a dar una paliza y la van a tirar en la Panamericana, qué sé yo, y a la semana nos enteramos que encontraron el cuerpo de Ana María. Entonces fue algo muy, muy sorprendente porque no, fue la última compañera que nos mató la dictadura. Y después, bueno, ya después, ahora nos enteramos hace poco tiempo de que hubo habido infiltrado en el equipo del partido. Pero todo un montón de años se suponía, pero lo que era extraño era que cuando ya no había eso de matar, que a lo mejor un sector se desprendió, pero antes de que maten a Ana María, a mí ya me habían empezado a hacer un seguimiento, porque un autito que yo tenía estaba en lo de Ana María. Por el registro automotor llegaron a mi casa. Pero llegaron diciendo que venían por un choque del auto, qué sé yo, si yo podía decir el nombre.
Y yo no estaba tan conectada con Ana María. Avisé, mirá que está viniendo gente rara a casa, qué sé yo, ¿no? Pero tampoco lo asocié con Ana María. Entonces, antes, sí, antes de matar a Ana María. Cuando la matan a Ana María, yo me mudo acá mismo en zona, no, ya estaba mudada acá en zona norte, y, pero me fui no, me había ido de la casa que vivía. Y después van a la señora que me alquilaba, y la señora dice, yo no sé dónde se mudó, pero sé dónde trabaja. Entonces me fueron a buscar al trabajo, pero no pensaron que me encontraban ahí, fueron a averiguar por mí, y cuando no iban preparados seguro para levantarme, así que como que ellos de ver mismo se sorprendieron. Ellos se dieron cuenta que yo me di cuenta quiénes eran y ambos nos dimos cuenta, pero ellos no estaban para ahí. Ya volé, ya me había mudado a zona sur, porque después que matan a Ana María, los que estábamos más cerca nos sacaron de la zona, y entonces había que tener cuidado de que no me sigan para que no caigan los compañeros de zona sur, pero en zona sur ya yo me estaba mudando y ya venía Malvinas, ya venía toda la caída del gobierno, era inentendible eso. Bueno, después de muchos años, yo quedé ligada a la familia del compañero, de Ana y todo eso, y después de muchos años existe la posibilidad porque ella quedó, el caso de ella quedó como crimen pasional, ¿no? Se cerró ahí, crimen pasional. Y entonces el abogado Pablo Johnson dijo que había posibilidad de reapertura de la causa, nos empezó a llamar y qué sé yo, y sacarla de crimen pasional, un crimen de lesa. Y entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué armamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sé yo? Hay que buscar testigos, qué sé yo. La primer testigo que estaba ligada a la familia era yo. Entonces la cuñada de Ana, Carmen, que falleció hace poco, me dijo, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué sé yo? Y digo, mira, vamos a empezar a buscar viejos compañeros. Y empecé a buscar viejos compañeros. Para esto, cuando empieza lo del juicio de Ana María, yo ya había vuelto a zona. Yo milité un tiempo cuando nos persiguieron, me fui a Sur, a Chingolo también, y pero después, ya en la apertura democrática, digamos, yo volví acá a zona norte. Entonces empezamos a buscar viejos compañeros, qué sé yo, hasta que un día en una escuela hicimos una reunión de compañeros en la escuela 8 de Pacheco con otro compañero de opinión socialista que también encabezó todo esto. Hicimos una reunión como de 20 viejos compañeros. Y así empezó la conexión, y ahí dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, formamos una comisión Ana María Martínez, que bueno, se hizo después famoso porque de la nada se hizo muchísima actividad. Hicimos nosotros la investigación, porque en realidad es esa, porque la justicia, nosotros íbamos a buscar testigos, a buscar cosas para que vayan a testiguar, todo eso. Nosotros acá nos fuimos dando cuenta quién había sido el infiltrado a través del banco donde había ido a volantear Ana María, todo eso, y sacamos el nombre del infiltrado, sacamos todo, ¿no? La comisión, trabajando compañeros de distintas corrientes de izquierda que pasaron por el PCT y que ahora no estamos todos juntos, pero ahí estábamos reunidos con eso. Hasta que después de tanta lucha, varios años de lucha, salió el juicio. Y logramos, no sé, testigos, te digo a rolete, ¿no? Que veníamos acumulando. Y logramos que le den la perpetua a APA y a Muñoz, del Campo de Mayo, que son los que, digamos, los que ordenaron que había que matarla, pero no se logró los responsables materiales, que eso está todavía en juicio, que es muy difícil, porque entre uno de los responsables materiales hay un fiscal general actual de Mar del Plata, que no se lo ha podido llevar a un jury y todo eso. Así que
si bien fue un éxito haber de la nada haber logrado el juicio todavía queda que lo toma la Comisión Provincial de la Memoria, porque nosotros llegamos a mucho por la Comisión Provincial de la Memoria. Los pocos archivos que habían quedado, que no se habían quemado, ellos rescataron cosas y por eso se llegó a quién era el infiltrado y todo eso. Y bueno, esa es la historia de la actividad de la comisión. Fue una cosa hermosa porque un juicio lleno de banderas rojas de todos los compañeros, de todas las corrientes. Y cuando dan la sentencia, que no podíamos hasta ese momento abrir la boca porque nos sacaban de la sala, cuando dan la sentencia y todo, no sé, fue espontáneo, todos arriba a la vez cantando la Internacional. Y los abogados mismos, los fiscales decían, nunca se cantó la Internacional en un juicio. Estábamos repasados de rosca nosotros. Era una locura, ¿no? Estábamos todos afuera, hicimos un acto y después hasta que nos costaba irnos de ese lugar, porque fue una lucha y reivindicar a Ana María, era como también reivindicar a tantos compañeros. En Mar del Plata fue una masacre lo que hicieron, y entonces era también como reivindicar a tantos compañeros. Cada vez que hablamos de Ana María son los 30.000, porque no es solo Ana María, nosotros porque lo teníamos cerca. Las reuniones, bueno, cuando era de poquito costaba mucho conseguir una casa, la verdad, para hacer las reuniones, porque era muy difícil por la familia y todo eso. Pero cuando era algo más grande, por ahí simulábamos un picnic, en un recreo. Y un día el equipo de la mujer iba a juntar a algunas compañeras y demás, y íbamos a hacer una reunión y que bueno, vamos a, no me acuerdo qué recreo fue, acá de zona norte. Cuando llegamos al recreo, había los metalúrgicos, estaban en otra reunión, en el mismo recreo. O sea, no sabíamos que se iban a reunir, o sea, pasaban esas cosas, ¿viste? Y sí, los plenarios, ese que se hizo en el río Luján, me estás diciendo vos. Sí. En el río Luján se hizo el congreso. O sea, estábamos todos en el río haciendo un camping, qué sé yo. En fin, se llevaba para comer, todo, y ahí se daban un informe y se ponían distintas posiciones, se nombraban los delegados que iban a viajar al congreso y eso. Yo como estuve, la que participé como congresal fue en el primer congreso que vino Nahuel Moreno, el 82, fue que se hizo el congreso, ¿no? En el Bambalina. Ahí sí, ¿te acordás que recién había, capaz que estaba de antes, pero que públicamente apareció Moreno ahí al congreso? Estaba allá en zona norte, porque cuando fuimos a zona norte, la verdad que fuimos a militar, pero con todo, formamos regionales, yo estaba en un equipo de dirección en la regional y fui votada al Congreso. Después de Malvinas, después de Malvinas enseguida empezaron a llegar los documentos diciendo que venía una apertura democrática, que en realidad a nosotros hasta nos era difícil un sector porque estábamos terminando de vivir lo de Ana y todo eso, y costaba un poco darse cuenta que se venía la apertura democrática y que había posibilidad de salir con todo. Pero algunos, yo por ejemplo fui una de las que lo enganché rápido, lo vi, entonces militábamos muchísimo y me encontré con él en la zona que teníamos el local a la vuelta de mi casa. Todos los compañeros que venían del PCT tenían mucha fortaleza para la militancia, si no se podía dormir, no se dormía. Es así, se militaba muchísimo. Esa fue la época hermosa, de oro. Y yo siempre le digo a cualquier compañero nuevo o viejo que para mí lo que mejor le puede ocurrir a una persona es, si está convencida, tener una militancia política. Yo reivindico, por ahí dejé un montón de cosas personales y materiales, porque nunca tuve nada, pero reivindico primero todo lo que a mí me enseñó el partido y después yo haber podido poner algún granito en mis años de militancia, haber dejado en algún lugar algo de conciencia de la clase obrera, ¿no?
Y yo creo que eso fue, sí, porque por ahí me encuentro con algún compañero, así que yo milité y que no se olvidan de nosotros, de nuestra camada, que fuimos a verlos y todo eso. Entonces, yo digo, pasaron, ya ahora estamos grandes y demás, pero para mí es lo mejor que me pasó, además de tener mis hijos, haber pasado por una militancia. Bueno, En un parque. Era una reunión. No llevamos Sí. sándwiches, no llevamos nada. El que iba a garantizar el Otra mate no parada, garantizaba el una parada. mate, ¿viste? Una ayer nos parada. contaba Orlando que hacían unas reuniones en un departamento o algo así y tenían todo armado el circo como que había un cumpleaños, Sí, Sí. se sí. inventaban un cumpleaños y bueno, pues, Sí, pero se nunca, armaba. nunca sabían lo que... Y no, nunca Ah, sabía. de una. tengo una buena. Íbamos a hacer una escuela en la dictadura, en el departamento de unos viejos que se habían ido a Mar del Plata, y el nieto dice, vamos a hacer la escuela en la casa de la abuela. Bueno, estamos ahí todos juntando, estamos por empezar la escuela, no sé qué íbamos a estudiar, y apareció la tía. ¿Qué hacen esto acá? Y estaba Ernesto González. Y le decía, señora, cálmese que yo soy profesor universitario. ¿Qué profesor universitario? Señora, cálmese que si no llamo a la policía, decía Ernesto González, ¿viste? Qué Sí, hijo de anécdota. puta, no tuvimos que ir a la mierda. Sí, ir a casas y que hacer una reunión y que aparezca la esposa. Una vez, ¿te acordás que fuimos ahí por Pacheco, que un compañero dijo, venga, Sí. vamos a charlar, Sí, qué sí. sé yo, cayó la mujer de trabajar y dijo, se me van de acá. Dijo, si vienen los militares. Y el tipo estaba en medio. Y nos dice, vayan tranquilos que ahora cuando se van la cago a palo. De la UTA. De la UTA, sí. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par. Cantemos todos unidos, viva la internacional. Gracias, compañero. No, no.